Bueno, me dice el ejercicio que voy a realizar un squeeze de cementación a presión o cementación forzada en la cañería de producción de 7 pulgadas. El ID, lo tengo de dato, el zapato está en 2000 metros. No verifiqué ese dato. Veamos qué profundidad estaban los baleos. 2000. Ah, eso es lo que me falta. Vamos a colocar los datos del tope y la base del tramo baleado. Esto es 5010. Y acá estamos en 5050 pies. Ahora la profundidad el fondo de pozo sería 2003.28. 6560. 6560. Esa es la profundidad del zapato, de 2000 metros, ¿no? Bien. Bueno, quiero aclararles que la diferencia de este método con el anterior es simplemente el packer. ¿Para qué, por qué colocaría el packer en la operación? Si tengo un tramo a cementar, quiero realizar cementación a presión en un tramo y aplico la técnica del sondeo liso, lo que va a ocurrir al momento del trabajo es que la presión que aplico en superficie se va a transmitir a todo el pozo, ¿sí? Se va a transmitir en toda la cañería. Y no hay ningún problema cuando no tengo baleos por encima o cuando estoy seguro que la cañería va a soportar esta presión o la presión que se vaya a aplicar. Pero cuando tengo un tramo baleado por encima, por ejemplo, en este gráfico ustedes pueden observar que por encima del packer tengo baleos, o si sospecho que la cañería ha perdido su integridad, su resistencia, ¿no? Sospecho de algún defecto de la cañería, entonces puedo emplear un packer para que la presión no se transmita a la parte superior, sino solamente por debajo del packer y en el interior de la tubería. Esa sería la ventaja. Así que podemos utilizar la cementación con packer cuando tengo baleos por encima. Si tuviera baleos por debajo de 5050 y no quiero aplicarles presión, lo que puedo hacer es colocar un tapón mecánico para separar el pozo en dos secciones diferentes. A la sección inferior no se le transmitiría la presión. Esto lo podemos resolver como si fuera un ejercicio de sondeo liso, pero lo importante es que ustedes entiendan que el packer se coloca en medio de la tubería. La primera pregunta es la cantidad de todos los materiales que necesita para la lechada. Bueno, viendo el ejercicio, necesitamos cemento, necesitamos agua y necesitamos reductor de filtrado. Me está preguntando cuántos sacos de cemento, qué volumen de agua y qué cantidad de reductor de filtrado. El reductor de filtrado lo podría reportar en libras, pero en este caso tengo como dato que cada saco tiene 50 libras, ¿no? Y que tengo disponible 30 sacos. También me dice que tengo disponible 200 sacos. Eso, fíjense, es un dato del ejercicio. Tengo 200 sacos de cemento. La respuesta a la primera pregunta no es 200 sacos de cemento. Tengo 200 sacos disponibles, pero ¿cuántos voy a ocupar o cuántos necesito para realizar el trabajo? Es la pregunta. Vamos a levantar otra lámina y vamos a resolver eso. Este ejercicio lo pueden resolver de diferentes maneras. Vamos a responder esta primera pregunta. La cantidad de materiales que necesita para la lechada. Lo que les recomendaba al principio era que lo primero que tienen que hacer es un cálculo de capacidades, si es que no se los da para que sea un poco más sencillo su cálculo. Así que hagamos eso antes de comenzar a resolver. Cálculo de capacidades. Voy a calcularlo en tres secciones: espacio, cañería, tubería y espacio anulado. Entonces, tomamos una ecuación acá y vemos. Capacidad de tubería, de cañería.
Utilizo el diámetro interno de la cañería, que es 6366 pulgadas sobre 1029.4, estoy en pies. Con 4 decimales, 394 barriles por pie. Siguiente, capacidad de la tubería. Diámetro interno de la tubería, 2.125 pulgadas sobre 1029.4. Esto es igual a 0.0, perdón, 2.125 al cuadrado sobre 1029.4. A 0.44, 0.0043, ¿no? 44 barriles por pie. Y la capacidad del espacio anular, el ID de la cañería al cuadrado, 6366 de la tubería, 2.875 al cuadrado, sobre 10.4. Vayan siguiéndome con los cálculos, chicos, para que me corrijan si me equivoco al momento de poner algo en la calculadora. 31.3. 0.031 barriles por pie. Estas serían las capacidades. Cantidad de materiales que necesita para la lechada. Podemos dividirlo por pasos. El paso A, ponemos 1.1. Determinar el número de sacos. El número de sacos de cemento requeridos. Este número de sacos los vamos a calcular con regla de campo. No tengo otra opción. Lo único que tengo disponible, lo único que tengo de datos es que tengo disponible 200 sacos. Ocupemos la regla de campo. Regla de campo. Si se fijan, tengo dos opciones. La primera es trabajar con la presión de fractura y la presión de admisión. La segunda es trabajar con la altura del tramo baleado. Como tengo esta altura de 5000 a 5050, y buscamos acá fecha, 50 pies. Esa es la altura del tramo baleado. Puedo usar la regla de campo de 2 sacos por cada pie baleado. Yo voy a ocupar eso. 2 sacos de cemento por cada pie baleado. Entonces, el número de sacos de cemento va a ser nuestra incógnita si tenemos 50 pies baleados. Son 100 sacos de cemento. Sí, 2 por 50. Bien, 2 por 50, 50 pies dividido entre un pie.
100 sacos. No sé por qué escriben en el horario de clase. Ese es el número de sacos de cemento que vamos a ocupar. Lo segundo sería determinar el volumen de agua y el requerimiento y la cantidad del reductor de filtrado. Pero no tengo ni el requerimiento de agua ni el requerimiento del reductor de filtrado, así que el segundo paso es un balance de materia. Como no hay mucho tiempo, nos vamos a traer la tabla de una vez del anterior ejercicio. Esto y esto. Aquí vamos a agregar una fila para el reductor de filtrado. Está volviendo loca la computadora. El cemento es clase G, 100%. La masa, la revisamos acá. 200 sacos, 110 libras por saco para el balance de materiales. 50% de agua, 2% de reductor de filtrado. La área específica de reductor de filtrado está acá. Con eso continuamos nuestro balance de materiales. Agua, 50%. Reductor de filtrado, 2%. Gravedad específica del cemento clase G, 315. Del agua es 1. Del reductor de filtrado, 2.2. Estoy pensando que me va a dar el paso. Comencemos con la masa. Me faltó la masa de cemento, 110 libras. Comencemos a calcular la masa de agua, que va a ser igual a qué. A esas 110 libras multiplicado por el porcentaje de agua, que es 50% dividido entre 100%. 50% es la mitad, o sea, 55 libras. Sí. Vamos a bajarle un poco el tamaño aquí igual. La masa del reductor de filtrado, RF, vamos a poner. 110 libras por 2.2%, ¿no? Multiplicado por el 2%. Estoy dudando. Sí, 2%. Entonces, esto sería igual a 2.2 libras. Esa es la masa del reductor de filtrado. Pasemos a calcular volúmenes. El volumen del cemento son 110 libras. Lo dividimos entre la densidad del cemento en libras por galón. Entonces vamos a multiplicar su gravedad específica por 8.33 libras por galón. 110 dividido entre 3.15 dividido entre 8.33. 4.19 galones. El volumen de agua con sus 50 libras dividido entre 8.33 libras por galón. Es 55 libras, es 6.6. Miento, ¿verdad? 55. 6.6. Y la masa, perdón, el volumen del reductor de filtrado. Uy, eso, ahí. 2.2 libras dividido entre 2.2 dividido
0,833 libras por galón. Cero punto dos galón. Con esos datos completamos nuestra tabla. 55 libras, 2,2 libras, volumen 419, 660. Esto de acá lo dejé en libras, ¿no? Ahí está. Y 0,12 galón. Sacando una sumatoria de todo, acá tendríamos 152, no, esto es del porcentaje, 157,2 libras, que es la masa de la lechada, o la sumatoria de masa. Y la sumatoria de volúmenes es igual a 10,79, 10,91. 91 galones. El balance de materiales me va a ayudar a calcular la densidad de la lechada. Me va a servir para resolver la última pregunta. Coloquemos acá primero la densidad de la lechada. Va a ser igual a ¿qué? A 157,20 libras dividido entre 10,91 galones. 14,41 libras por galón. Libras por galón. Esto vamos a poner un poco de extra. Y lo demás, rendimiento de la lechada, que es 10,91 galones por saco. Lo transformamos a barril. Barril tiene 42 galones. 0,26 barriles por saco. Requerimiento de agua, 6,60 galones por saco. Y el requerimiento de nuestro reductor de filtrado es de 2,2 libras por saco. Este era el 1,2, ¿no? De la primera pregunta. Pasemos a la siguiente lámina y vamos a continuar con nuestro cálculo. Estábamos en 1,2. 1,3 sería calcular la cantidad de materiales. Esta sería la respuesta a la primera pregunta. Cantidad de materiales. Con regla de campo, obtuvimos el número de sacos de cemento. Lo voy a volver a escribir. Sacos de cemento, 100. Necesito el requerimiento, el rendimiento. Aquí arriba. La densidad luego la vamos a ocupar. El volumen de agua, 6,60 galones por saco, multiplicado por 100 sacos. 66 perdón, vamos a transformarlo a barriles. Un barril tiene 42 galones. Entonces es 6,6 por 100 dividido entre 42, 15,71.
el número de sacos del reductor de filtrado. El requerimiento era de 2.2 libras por saco. Si nosotros multiplicamos esto por 100 sacos, obtenemos las libras que vamos a necesitar. Ahora lo vamos a multiplicar por la cantidad ¿cuántas libras tiene cada saco de reductor de filtrado? Pongamos, un saco de reductor de filtrado tiene 50 libras, si no me equivoco era el dato del ejercicio, 50 libras, ¿sí? Tengo 30 sacos y cada saco tiene 50 libras. Entonces, ¿cuántos sacos necesito? Cada saco tiene 50 libras. ¿Igual a qué? 2.2 por 100 dividido entre 50. 4.4 sacos. Quieren lo redondeamos y decimos que necesitamos 5 sacos de reductor de filtrado. ¿Y nos alcanza? Sí. ¿Por qué? Porque tengo disponibles 30 sacos o 30 bolsas. Y con esto responderíamos cantidad de materiales para preparar la lechada. Fíjense que me dice cantidad de materiales para preparar la lechada. No me pregunta la cantidad de materiales para realizar la operación, entonces no es necesario calcular el volumen total de agua. Ojo que lo voy a necesitar si quiero responder a la pregunta 3, pero en este primer inciso no necesito calcular ese volumen. Así que si ustedes no saben calcular el volumen de agua por detrás o el volumen de agua por delante, podrían responder esta primera pregunta sin mucho problema. Para que quede un poco más presentable, si quieren, vamos a colocar esto aquí y esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, no, balance de materiales solamente. Eh, la incógnita aquí es, lo que no podíamos encontrar, lo que no teníamos de dato era el número de sacos de cemento que se obtenía con regla de campo. Una vez que tengo el número de sacos de cemento que voy a utilizar en la operación, puedo calcular lo demás después de hacer el balance material. Voy a dejar los resultados. Siguiente pregunta. Número de sacos que ingresaron a la formación. Pregunta número 2. Número de sacos que ingresaron a la formación. Para empezar, sabemos que este es el número de sacos que se utilizaron, ¿sí? Segundo, sabemos que este es el rendimiento de la lechada. Esto no lo necesito y esto tampoco. Además, debemos tener en cuenta parte del enunciado. El enunciado tenía este dato, que lo vamos a resaltar con color celeste. No, el color celeste no, verde. Ya. Durante el squeeze solo se logra inyectar el 75% de la lechada preparada. Con esta parte del enunciado voy a trabajar ese segundo inciso. Hace rato estábamos trabajando por puntos, ¿no? Hagamos lo mismo. Voy a llamar esto 2.1. Cálculo de volumen de lechada preparada. Bien, pensando ustedes cómo harían ese cálculo. El volumen de lechada que se prepara es igual al rendimiento de la lechada multiplicado por el número de sacos. Si yo voy a ocupar 100 sacos y por cada saco obtengo 0.26 barriles de lechada, puedo saber qué volumen voy a preparar.
0,26 barriles por saco multiplicado por 100 sacos igual a 26 barriles. Y para que se entienda mejor, vamos a ponerle aquí preparada. El segundo punto sería calcular qué volumen de lechada se inyectó. De acuerdo con esta parte del enunciado, el volumen de lechada ah, inyectada es el 75%. ¿El 75% de qué? De la lechada preparada. Entonces, la lechada preparada es nuestro 100%. Me imagino que alguno de ustedes puede hacer esto más sencillo, pero para que se entienda lo vamos a presentar como regla de 300. Volumen de lechada preparada 100 libras. Acá pongamos una vez 26 barriles. Volumen de lechada inyectada incógnito. 26 barriles multiplicado por 75%. Si no tuviera ese dato del 75%, yo asumo que el volumen de lechada final es la lechada cubriendo todos los baleos más un barril por encima. Esa sería la lechada final. Supongamos que son 5 barriles. Si preparé 26, puedo obtener la lechada restando, ¿no? Si aquí me quedan 5 y tenía 26, la leche inyectada es 21, pero acá me indica que solo se inyectó el 75 de lo que preparé. Por eso lo voy a calcular así. 26 por 75, 19,5. 19,5 barriles. Este es el volumen de lechada inyectada o inyectada, pero no era la pregunta, ¿no? La pregunta era el número de sacos. Pongamos 2,3, cálculo de, o directo, número de sacos inyectados. Acá lo que vamos a hacer es transformar el volumen inyectado en sacos. El número de sacos de cemento inyectados va a ser 19,5 barriles dividido entre 0,26 barriles por saco. Ese es el rendimiento de la lechada. ¿Cuánto nos da? 19,5 dividido entre 0,26, 75. Clavado, ¿no? 75 sacos. Esa sería la respuesta a la pregunta número 2. ¿Hay alguna duda de momento? ¿Algo que quieran aclarar? Vamos por la siguiente entonces. Pregunta número 3. Presión hidrostática al final del trabajo, 5.500 pies.
5.510. Igual lo vamos a trabajar por partes. Necesito, creo que esta es la más larga. ¿Cuánto nos queda? 8 minutos. Bueno, para empezar tenemos que imaginar el ejercicio en la parte final. Este es mi gráfico final. ¿Qué tengo que suponer? Que tengo salmuera. Un momento, ¿dónde está la densidad de la salmuera? Aquí está. Densidad de salmuera 9 libras por galón. Que tengo una salmuera, que tengo agua y que tengo lechada. Y luego salmuera. Entonces, en el gráfico, una vez que lo tienen todo anotado, hay que ubicar la profundidad que me indica. No es 5.050, podrían confundirse ustedes, es 5.500 pies. Es en este punto en el que tengo que calcular la presión hidrostática. Así que nosotros vamos a ver cuántos fluidos tenemos por encima y calcular la presión hidrostática de cada fluido. Para empezar, acá tengo, tengo salmuera. Así que aquí tendría salmuera, acá tendría lechada. Para que el ejercicio se vea mejor, creo que vamos a levantar un poco esto, que sea un poco más alta la altura de la lechada. Tenemos un volumen de lechada, tenemos una columna de agua y tenemos una columna de salmuera. Estos datos ya no los necesito. ¿Eh? Este es el final del trabajo. No me pregunta la presión de superficie, me pregunta la presión hidrostática, o sea, solamente de los fluidos. Por ejemplo, ahí, salmuera, agua, lechada y salmuera. Si ustedes se acuerdan, el cálculo de presión hidrostática no es complicado. Acá el problema va a ser calcular las alturas. Por lo menos la altura de agua es lo que va a ser un poco largo. Presión hidrostática final a 5.500 pies. Sería presión hidrostática de salmuera 1 más la presión hidrostática de la lechada más la presión hidrostática del agua más la presión hidrostática de la salmuera. 0.052 y en lugar de presiones hidrostáticas yo anoto la densidad de la salmuera. Solo hay una salmuera, es la altura la que es diferente. Altura de la salmuera 1 más la densidad de la lechada por la altura de la lechada. La densidad del agua por la altura del agua más la densidad de la salmuera nuevamente por la altura, pero esta es de la salmuera 2. La densidad de la lechada la vamos a obtener del balance de materiales, 1441. La densidad de la salmuera era igual a 9 libras por galón. 9 libras por galón. Se bloqueó el teclado numérico. 9 libras por galón. Del agua, 833. Pasemos a calcular entonces alturas.
3.1. Altura de salmuera 1. ¿A qué va a ser igual? A 5.500 pies menos la base del tramo baleado, 5.050 pies. Altura igual a 450 pies. Le vamos a bajar un poco. ¿Qué pasó? Bueno, 3.2. Altura de lechada. Esta lechada es la lechada final o al final del trabajo. Para eso necesitamos calcular el volumen de lechada final, que lo vamos a calcular por diferencia. Lo borré el volumen de lechada preparada, pero lo vamos a volver a anotar. Era igual a 26 barriles. El volumen de lechada que tengo al final de la operación va a ser igual al volumen de lechada que preparé menos el volumen de lechada que se inyectó por los baleos. 26 barriles menos 19,50 barriles. Esto nos da 6,5 barriles. Ese es el volumen de lechada final. Ahora la altura de esa lechada. Si observan el gráfico, vemos que la lechada final está en la cañería. Entonces, la altura la podemos calcular con la capacidad de la cañería. 6.5 barriles dividido entre capacidad de cañería. 0.0394 barriles por pie. 164,97 pies. Siguiente. Y esta es la que nos va a ayudar un poquito. 3.3. Y se nos acabó la hora. 3.3. Altura de agua. El agua que está por encima de la lechada es la mezcla de dos volúmenes de agua. Si vemos nuestro gráfico de operación, el gráfico es idéntico al de sondeo liso, no escrito por el packer. Se bombea un volumen de agua por delante y un volumen de agua por detrás. El ejercicio me indica cuál es el volumen de agua por delante. Lo que debo calcular es el volumen de agua por detrás. Volumen de agua delante. 10 barriles. Pero el espacio ya no nos quiere acompañar mucho. ¿Saben qué? Esto de acá lo voy a dejar horizontal para poner un gráfico en la parte de abajo y que nos dé el espacio. A ver, volumen de agua por delante. Para calcular este volumen de agua por detrás, necesito imaginar la tubería sumergida en el tapón. Entonces, pensemos en este momento. Obviamente no tienen que hacer todo el gráfico del pozo, lo que tienen que pensar es en la sección donde se encuentra el agua y la leche. El agua y parte de la leche. Esa sección es lo que a mí me importa.
Entonces, en el espacio anular tengo 10 barriles. En el interior de la tubería, que es el agua por detrás, no conocemos el volumen, pero nosotros vamos a calcular la altura de agua que tengo en este momento, cuando la tubería está sumergida, con el dato de volumen de agua por delante. Pongamos, altura de agua con tubería. Va a ser igual a ¿qué? A los 10 barriles dividido entre la capacidad del espacio anular, que es 0.0313 barriles por pie. ¿Cuánto nos da eso? 10 dividido entre 0.0313. 319,49. 319,49 pies. Bueno, esa es la altura del agua en el espacio anular y en el interior de la tubería. Entonces, el volumen de agua por detrás lo vamos a calcular con la capacidad de la tubería 0.0044 barriles por pie, multiplicado por esa altura, 319,49 pies. Tenemos el volumen de agua por detrás, que es igual a 0.044 por 319,49. 1,41. 41 barriles. No me dio el espacio. ¿Qué más podemos reducir acá? Vamos a subir un poco más. Ok, nos va a dar perfecto el espacio. Bien. Ahora pensemos solamente en el agua que se tiene por encima de la lechada. Tiene que ser la mezcla del agua por delante y el agua por detrás. Altura de agua. La altura de agua sin tubería va a ser igual a 10 más 1.41 barriles, dividido entre la capacidad del espacio anular, perdón, la capacidad de la cañería, 0.0394 barriles por pie. Me hubiese gustado poner otro gráfico acá. No, ¿saben qué? Si lo cambiamos de lugar, creo que se va a entender mejor. Lo voy a poner acá, esto que vaya de este lado, para que no se confunda con el gráfico. Ahí, que lo sobrepongan. Aquí. Y creo que ahí se agarra mejor la idea. 11.41 dividido entre 0.0394. 289,59. 289,59 pies. Ok, repaso. Para calcular la altura de agua necesito la altura del agua, perdón, el volumen de agua por delante y el agua por detrás, dividido entre la capacidad de la cañería. ¿Cómo obtengo el volumen de agua por detrás? Está de este lado. Con el volumen de agua por delante, calculo la altura del agua con la tubería sumergida y con esa altura de agua puedo calcular el volumen de agua por detrás, que es 1,41. Lo sumo, lo divido entre la capacidad de la cañería y tengo la altura de agua sin tubería. Ya tengo la altura de agua sin tubería, la altura de la lechada, la altura de la salmuera 2. Lo que me falta es la altura de la salmuera. Esta es la altura de la salmuera 1. Me falta la altura de la salmuera 2, que lo vamos a hacer en la siguiente lámina. Y con eso terminamos. Vámonos para acá. Vamos a borrar esto.
Aquí está, altura de salmuera 1, altura de lechada final, altura de agua sin tubería, 3.4, altura de salmuera 2. ¿Es igual a qué? Pueden utilizar la base o la profundidad de referencia que ustedes quieran. Yo voy a utilizar 5050. Entonces, a 5050 pies le voy a restar la altura de la lechada, 164.97. Le resto la altura del agua sin tubería, 289.59. Y todas estas están en pies. 4.595. 4.595.44 pies. Esa es la altura de la salmuera 2. El último punto, que sería 3.5, presión hidrostática al final. ¿Qué es lo que me pide en el ejercicio? Presión hidrostática al final del trabajo. Densidad de la salmuera, 9. Altura de la salmuera 1, 450. Creo que esto no me voy a copiar. 450. Densidad de lechada, 14.41. La altura de la lechada, 164.97. La densidad del agua, 833. La altura del agua sin tubería, 289.59. La densidad de la salmuera, 9. La altura de la salmuera 2, 4.595.44. Todo eso está en libras por galón multiplicado, multiplicado por pie. Entonces lo vamos a obtener en PSI. El resultado se obtiene en PSI. Por 9 por 450 más 14.41 por 164.97 más 8.33 por 289.59 más 9 por 45.95, 2.610.32. 2.610.32. O sea, 2.610 pesos. Y con eso terminaría el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo lo que hemos hecho es básicamente lo podríamos, lo podemos hacer con lo que vimos la anterior clase, que era el sondeo liso. Para el día sábado, o el día viernes, dependiendo de cómo vayan las cosas, vamos a pasar a una clase en la que vamos a resolver el ejercicio con puntos adicionales. O sea, con nuestro ejercicio sondeo liso, vamos a calcular unas 10 cosas, lo vamos a hacer en orden para ver si ustedes lo pueden entender un poco mejor y entiendan qué cálculo es diferente al cálculo de sondeo liso. Pero eso sería todo por hoy día. Si no hay una pregunta, le voy a poner pausa a la grabación.